nosotros llevar la carga que nosotros jamás podíamos llevar ni con un dedo, ¿no? Y Él, en un momento de la historia, se hizo cargo no solamente de las cargas que llevamos del pecado anteriormente, de conocerle, de las equivocaciones que podemos hacer hoy en día, y también de todo lo que la humanidad hizo, ¿no? Qué maravilla, solamente Él puede hacerlo. Y me gustaría, si me acompañan, vamos a hacer unas reflexiones hablando de la deidad de Dios, de la majestuosidad de Cristo, del centro por el cual estamos aquí reunidos, que es Él. Para eso me gustaría que me acompañen al libro de Colosenses. Vamos a ver 5 versículos maravillosos en el capítulo 1, del versículo 15 al 20. Son 5 versículos que podríamos estar hablando, no sé, hasta la eternidad, porque hablan de Él, es infinito. Pero vamos a hacer unas breves reflexiones. El título es Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. El título es Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Y dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, así las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo hecho por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y que es en el principio el primogénito entre los muertos. Por cuanto da el Padre, que en Él tenga toda la preeminencia. Esto con otra versión, por eso a lo mejor una palabra no coincide. Traje una versión, equivocadamente no traje la Reina Valera, traje una 1995, que es lo mismo, por eso hay una palabra a lo mejor que no es la misma, me equivoqué yo. Y Él en principio el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque cuando va el Padre, agradó que Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. El apóstol Pablo, en esa iglesia recién formada en el siglo I, tiene que hablar de semejante manera a la iglesia de Colosa, de la deidad de Cristo, porque se ven infiltrado muchas doctrinas falsas en ese momento de la historia, para negar que Cristo era Dios, para negar la preexistencia del Cristo, para negar su eternidad. Había una corriente filosófica del gnosticismo, el sincretismo, que fusionaba el judaísmo con raíces platónicas y raíces del lejano oriente, para negar la deidad de Cristo. Entonces Pablo, para contrarrestar semejantes doctrinas falsas, le predica a la iglesia de Colosa, como a tantas otras cartas en ese momento de la historia, para mostrar que Dios se había manifestado en carne a través de su Hijo, y que Dios es eterno en Cristo, y que siempre estuvo el Cordero junto al Padre. Por eso Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible, el Espíritu de Dios que se paseaba sobre la faz de las aguas en Génesis 1, cuando estaba todo desordenado y vacío en la tierra, como dice la palabra de Dios, ¿no? Cuando abrimos la Biblia. Y hermanos, así estaba nuestra vida, desordenada y vacía en Cristo. Estábamos para aquí y para allá, llevando por corrientes del mundo, por filosofías del mundo, buscando la verdad, buscando cuál sería el camino antes de ser iluminados por la imagen de Dios visible, por ese Dios que entregó hasta la última gota de sangre, que se hizo carne en su amado Hijo Jesucristo, para salvarnos, hermanos. Él nos llevó a ese camino de verdad, como lo llevó a Pablo y como llevó a la iglesia de Colosa, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La raíz de primogénito, en griego la raíz quiere decir protococos, es una raíz que se deriva de 2 palabras: proto, que significa el primero, y cocos, en engendrar, en crear. Muchos falsas doctrinas dicen, claro, primogénito fue el primero que se creó. No, fue el primero que tuvo autoridad, el primero en crear las cosas, cielos y tierra, el brazo constructor de Dios a través de su amado Hijo, la imagen de Dios visible. No es que Él fue creado, Él estuvo en la eternidad junto al Padre, sale del Padre para crear el mundo, para nosotros, para redimirnos, para salvarnos. La imagen de Dios, el primero en crear todo, nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuánto le debemos, hermano? ¿Qué espíritu de gozo, alegría tenemos que estar al saber que Dios creó
cielos y tierras para nosotros, todo lo que ha creado al ser humano, para que lo disfrutemos. Y sin embargo nosotros nos hemos desviado, y sin embargo Él, no importa, Él entregó su vida para que nosotros podamos estar aquí, hermanos. ¿Con qué gozo? ¿Con qué corazón estamos aquí? Agradecidos. Así debemos estar, hermanos. Que cada santa sea diferente. ¿Por qué? Porque debemos ser renovados en el espíritu. Un espíritu que ama a Dios, que obedece a Dios, que entiende que el Dios que creó cielos y tierra se hizo carne para nosotros, para salvarnos de las cosas que no merecían perdón. Dice, avanzo rápido por amor al tiempo, no porque no me gustaría hablar, sino porque por el tiempo. Dice el versículo siguiente, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, tronos, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El verbo encarnado de Dios, el verbo que Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo encarnado, que dice después Juan, este era el principio con Dios, en el principio siempre con Dios, eternamente, la unión perfecta, Padre e Hijo, el vínculo inamovible para el ser humano, para la creación de Él. El verbo, la palabra de Dios, logos en griego quiere decir la palabra, esa luz admirable que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, dice Juan. La luz inaccesible para todo ser humano, que no hay cosa creada que pueda estar en su presencia. Cuando Dios muestra su esplendor, su gloria, se hace visible en Cristo. El verbo se encarna para nosotros, para venir a nuestras vidas, para salvarnos, para limpiarnos, para perdonarnos, para que crezcamos en esta gracia, en su conocimiento, fundamentalmente en el amor. Lo que representa, uno dice, son símbolos, sí, un sorbo de vino, un pedacito de pan, pero representa la esencia de la obra efectuada a favor del ser humano de Dios. Representa nuestra vida eterna y más, hermano. ¿Con qué corazón? ¿Con qué espíritu estoy aquí? Con el espíritu que realmente Dios puso en nosotros. Un espíritu que es eterno, hermanos. Gozosos, alegres. Lo mejor para el Señor. ¿Cómo no estar gozosos y saber que el Verbo lo entregó todo por nosotros? Mucha gente a veces me han preguntado y me dicen, ¿pero por qué hablas a veces por qué decir la raíz griega eso? No es que yo sepa griego, sino que lo digo porque el Nuevo Testamento se escribió en griego y hay palabras claves que uno, para entender el origen y para que las doctrinas no se tergiversen y no sean manipuladas, como Pablo tenía que hacer cuando querían meter esas doctrinas, es por eso que uno a veces va al original en palabras claves, para entender la manera que Dios dejó expresada la palabra. Simplemente es por eso. Después dice, el escritor de Hebreos, cuando escribe ese maravilloso libro, en el capítulo 1 también dice, Dios hablándonos de muchas maneras, versículos 1 al 3 dice, a nuestros padres, por los profetas en tiempo antiguo, cuando hablaba del Redentor, del Salvador que vendría, dice, en estos postreros días, porque para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día, y como los postreros días comienzan, cuando la obra salvífica de Cristo la efectúa en la cruz del madero hace más de 2020 años atrás, cuando esa obra salvífica se materializa en la muerte, la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, su descenso al Hades, al infierno, rescatando a su santo a la cautividad, como dice Efesios 4, subiendo al cielo, perdonando todo con nuestra sangre bendita, derrotando hasta el que en ese momento tenía la potestad de nuestra vida, que era el diablo y la muerte, que el Señor los venció. Ahí se cumplen los últimos días de la humanidad que estamos viendo. No sabemos el tiempo, Dios lo maneja, pero ahí se comienzan los últimos tiempos, cuando Cristo efectúa esa obra. Es ahí cuando comienza todo para nosotros. Ahí cuando Dios dijo, bueno, en un determinado momento, esta gente va a estar acá, como tanta gente en determinados lugares de la Argentina y del mundo, celebrando lo que celebramos, recordando lo que significó nuestra vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuánto abarca la redención? ¿Cuánto abarca la reconciliación por medio de la muerte de Cristo? Desde la eternidad a la eternidad. Lo alcanzamos a entender, yo lo alcanzo a entender hasta que leo la Biblia, pero me quedo ahí, porque uno dice su amor, dice el otro, pero no alcanzamos a entender la magnificencia de la obra de la cruz. Pero no se preocupen, querida gente, ya lo vamos a entender. El día que este cerebro que a veces se equivoca y que falla, esté realmente a la imagen y semejanza, lo entenderemos, lo que significó estar aquí sentados. Ahí lo vamos a entender y vamos a decir, gracias, Señor. Cuando no lo entendimos, pero ahí sí. ¿Cuánto agradecer, hermanos? Lo que ha hecho el Señor por nosotros. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice el apóstol Pablo ahí, lo que decíamos a Hebreos, dice, por medio del Hijo. En los últimos días nos habla por medio del Hijo, el cual ha constituido heredero del todo. Heredero del todo. De los cielos, de tierra, de todo.
Él es la imagen de Dios, la imagen, la verdadera imagen, la única. Después dice, el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, como decíamos, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el sustentador de todas las cosas. Lo dice Colosenses, sostiene todo con su poder. Fíjense cuánto trabajo tiene el Señor Jesucristo, ¿no? Con todo lo que le apifiamos los seres humanos, y lo que le ha apifiado el ser humano y toda su creación en la historia. Pero su amor sigue inamovible, su misericordia sigue inamovible, aún cuando ve estos momentos de la humanidad tan tremendos y tan catastróficos, su misericordia sigue, su gracia sigue vigente, hermanos, en nosotros y en cada una persona. Esa misericordia, ese amor, ya lo vamos a entender, hermanos. Es tremendo lo que hizo el Señor y lo que hace. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Dice después la palabra, dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es en principio el primogénito de entre los muertos, para que todo en todo tenga la preeminencia. Es en principio el primogénito de los muertos. Como decíamos, no es el primogénito en creado, no, que estuvo eternamente Cristo junto al Padre, pero sí, es el primogénito en lograr la victoria final, es el primogénito en darnos la victoria final nosotros por medio de la cruz. Es lo que el apóstol Pablo dice cuando habla a los Corintios en el capítulo 15, la resurrección de los muertos, versículos 20 al 23, le dice, mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que en Él durmieron es hecho. La primicia, el primero en lograr la victoria. El primero, como dice también Mateo en el capítulo 27, cuando dice que cuando resucita, unos santos resucitan y se presentan en la santa ciudad de Jerusalén. Esos son las primicias de Dios, los primeros que resucitaron con Él, junto con todos los que llevan su cautividad. Ese es el orden que Dios lo hizo, lo estableció. Dice, porque como en Adán todos mueren, también en Adán serán todos, en Cristo serán todos vivificados. Y como la muerte entró por un hombre, también la resurrección de los muertos entró por un hombre. Pero todo su debido tiempo, dice Pablo. Cristo en primer lugar, luego las primicias, como decíamos, y luego lo que sea Cristo en su venida. No sé si seremos nosotros o nuestros hijos, no lo sé. Sé que son tiempos, Dios los maneja, pero esos serán los que serán con Cristo en su venida. Creemos que está cerca. Dios sabrá, el día y la hora Él lo sabe. Los acontecimientos dice que está cerca, pero Él, su misericordia, por ahí dice, no, un poquito más, un poquito, no sé, Él sabrá, pero que son tiempos, esos tiempos son los que Él maneja, los que estamos viendo hoy en día. No sabemos día ahora. Dice, porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud, la deidad de Dios. El mismo apóstol Pablo acá en Colosa, a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, y vosotros estáis completos en Él, hablando de nosotros, los que hemos recibido la redención, la salvación definitiva de Cristo en la obra. Y vosotros estáis completos en Él. Lo que pasa que, bueno, a veces no nos sentimos completos, ¿no es cierto? A veces viene una enfermedad y ya estamos, que nos vimos, viene un problema y ya estamos incompletos, nos falta esto. Hermanos, estamos completos en Él, por lo que hoy celebramos, completos. ¿Qué pasa? Nos falta transformación, nos falta crecimiento a veces como seres humanos. Pero bueno, Dios permite a veces los golpes que tenemos para que vayamos creciendo, entendiendo más lo que significa esa redención, esa reconciliación que ha hecho. Es normal que nos pase. Le pasó a grandes, los apóstoles, los profetas, que no me pase a mí que soy un pirincho. Pero bueno, Él desea que comprendamos y que vivamos de esa manera, creciendo en eso. Toda la plenitud, completos en Él. Y dice, y Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él está la plenitud de Dios, y Él es la cabeza de todo principado y potestad. De todo, de lo que está en el cielo y en la tierra. Serafines, querubines, tronos, principados, ángeles, arcángeles, toda la creación se van a doblegar un día ante el Dios que se hizo carne. Y nosotros también, hermanos. Pero nosotros, no por miedo ni temor como los ángeles que se rebelaron, sino por agradecimiento, por lo que hoy disfrutamos en esta cena. ¿Cómo no estar con un corazón agradecido, hermano? Y el último versículo dice, y por medio de él, acá es donde uno, acá ya digo, bueno, es demasiado, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta reconciliación, ¿cuándo la tuvo que efectuar Dios? Y bueno, ya tuvo que empezar a hacer las cosas el día que el querubín que habría creado Él, el querubín protector, el más hermoso, el más lindo, ese más sabio, se rebeló contra su creación antes de la fundación del mundo, cuando Él, hablando en griego, chamulla a un grupo de ángeles para que lo sigan, para que se rebelen contra Dios, para usurpar el trono de Dios. Ahí en ese momento, Dios, ese cordero ya había sido inmolado. Faltaba el tiempo,
pero ya estaba establecido. ¿Por qué? Porque tenía que reconciliar el universo que creó en Cristo Jesús, en el centro. El apóstol Pablo dice, porque no hay otro fundamento en el cual sea establecido, sino que sea Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está establecido, el cual es Jesucristo. Es el fundamento, la reconciliación de Dios con el hombre y con su creación en su totalidad. Si ustedes se pueden estudiar, para terminar, en profundidad la epístola a los Colosenses, vamos a encontrar que es el centro de lo que Pablo dice a los Efesios y a los Filipenses. Porque en Efesios nos muestra cómo este edificio que somos nosotros, este cuerpo en Cristo, es formado en base a los profetas que hablaban de la venida del Salvador y los apóstoles que predicaban el Salvador que vino. Y después estamos nosotros, pero la base, como decíamos, Cristo. Los Efesios nos habla de eso. Y Filipenses nos habla del transitar del cuerpo en Cristo, la experiencia que tiene el creyente en Cristo. Cuando lo estudiamos y lo leemos, Dios nos muestra eso. Y los Colosenses es la piedra angular, la base. ¿Por qué? Porque habla del centro de Cristo, cómo la iglesia está a partir de la reconciliación en Cristo, colocada donde estamos, en los lugares celestiales, por Él. Esa reconciliación la hizo Cristo. Todo por nosotros. Cuando alguien se pelea con alguien, uno va y habla con esa persona y por ahí podemos llegar a buenos términos, ¿no? O no se reconcilian más o sí. Los matrimonios se pueden reconciliar, los novios también. Cuando a veces hay que intervenir con un abogado, a veces de por medio se reconcilian las cosas. Pero que nosotros teníamos, hermanos, no había manera de reconciliarnos con Dios. No había manera, ni con todo el oro, ni con toda la plata, ni con toda súplica, ni con todo llanto, ni inmolándonos a nosotros, diciendo, Dios, perdóname, me inmolo a mí mismo por mis pecados. No había manera. El universo entero no había manera de reconciliarse con Dios. Los ángeles no tuvieron el honor y el privilegio que tenemos nosotros. Pero Dios entregó a su amado Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no para que hace, oh, qué cosas que hago, qué lindo, oh, qué lindo que predico, qué lindo que canto, qué lindo que ofrendo, qué lindo que hago esto, qué lindo, no, por la reconciliación de Cristo. No se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por su sangre que hoy recordamos. La reconciliación final de nuestra vida, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente y ojalá que cuando comamos este pedacito de pan y vamos el sorbito de vino, recordemos lo que significó en la eternidad, la reconciliación, la entrega de Cristo. Imaginamos nomás el sufrimiento, porque más de eso no podemos hacer. Pero sí entender un poquito más ese amor perfecto de que no solamente nuestra vida, sino de las millares de gente que está en el mundo y que aún están perdidos en pecado y que a veces el mundo dice, pero este ya no tiene, ese no se va a arrepentir nada. No, también para ese, para cada uno solo y para toda la creación, cielos, tierra, lo que no podemos imaginar, por la gracia, por el amor de Cristo, hermanos. Amén. Con la familia de Dios, con nuestros amados hermanos, todo este tiempo tan especial en el cual hemos podido compartir lo del bautismo y bueno, volver a comprobar la bondad de Dios, de que Él es el que hace la obra, Él es el que edifica su iglesia, el que nos visita con su bendición. Así que contentísimos de poder estar compartiendo una vez más este tiempo. Bien, vamos a ver si funciona la tecnología conmigo. ¿A dónde tengo que apuntar? ¿A cualquier lado? ¿Te apunto a vos? Ahí estamos. Muy bien. Vamos con este mensaje que se llama El tiempo ha llegado. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Ahí aparece el tiempo tirano. Tengo un problemita con la hora, así voy a tratar de dejar acá el reloj para que no me martirice. Muy bien. Vamos a compartir este texto en San Juan, el capítulo 12, versículos 20 al 26. Vamos a ir pasando ahí los versículos. Les invito a ir abriendo sus Biblias y que podamos leer y meditar en esta porción de la palabra de Dios. Dice, había ciertos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea,
y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Al que me sirva, mi Padre le honrará. Hasta acá nada más la lectura de esta porción. Bien, vamos a ir tratando de meditar en algunas cositas a lo largo de esta pequeña charla. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Ahí estamos. Primero vamos a identificar algo importante que aparece allí en el pasaje, que es un clamor. Que vemos allí un mundo, una figurita de un mundo que está bastante averiado, diríamos. Justo no se ve la parte de Argentina, pero seguramente habría un cráter gigantesco en esa parte. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice acá. Vamos a identificar un grupo de gente. Por un lado tenemos estos griegos, que podríamos preguntarnos, ¿quiénes eran estos griegos? ¿No es cierto? Pero ahí, claramente, si no eran judíos, eso es más que sabido, pero hay una característica que dice el texto, que eran adoradores, porque habían subido a Jerusalén a adorar en la fiesta. No eran cualquier tipo de personas, sino que eran personas que estaban buscando la adoración del verdadero Dios. ¿Bien? A ver, si sigue. Ahí está. Bien, estos griegos representan al mundo gentil, piadoso, y le hacen una petición especial a Felipe. Le dicen: queremos ver a Jesús, encontrarse con Jesús. Esa es la petición que este mundo, que estos griegos le habían hecho ahí a Felipe. Y lo que podemos aplicar para nuestros tiempos, en estos días, es esto que resaltamos ahí en rojo, que el mundo necesita que nuestra vida les muestre a Jesús. Cuando la gente se acerca a la iglesia, es porque tiene que no identificarnos a nosotros que vamos a la iglesia, sino que tiene que identificar a Cristo en cada uno de nosotros. Por eso es lo importante, no solamente que hablemos, sino que también vivamos a Cristo en nuestra vida. Por otro lado, tenemos el grupo de los discípulos, a Felipe y a Andrés, con nombres griegos, ambos, y seguramente Betsaida era la ciudad de donde ellos venían, era una ciudad donde había numerosa población griega, y si bien ellos eran judíos, pero tenían nombres griegos, por eso seguramente tendrían allí un poquitito más de afinidad y no se acercaron a Pedro, por ejemplo, o a un Juan, sino que se acercaron más bien con los que ellos se sentían cómodos. Y eso es importante porque, fíjense ustedes, cuando vemos el libro de los Hechos, los discípulos que quizá toman protagonismos y con los que nos deslumbramos, ¿no es cierto? Son esos que hacen grandes milagros y demás, pero el Señor se complace en utilizar a cada uno de los que Él ha llamado, de los que están en la iglesia, ¿no es cierto? Y no es tan importante lo que nosotros sepamos o podamos mostrar, sino que lo importante es que podamos llevarlo al Señor, que podamos mostrarle el camino correcto para llevarlos a Cristo.
Recuerdo de Felipe cuando se encuentra con Natanael y lo quieren convencer de que habían encontrado al Mesías, y le dice de Nazaret. Y Natanael le pregunta un poco incrédulamente, pero ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe ya no tenía más palabras para explicarle el gozo y la alegría que tenía de haber encontrado al Mesías, y le dice algo: ven y ve. Comprobalo vos mismo, con tu propia experiencia, ¿no es cierto? Así que así nosotros también tenemos que hacer como parte de la iglesia de Dios, llevar a las personas a que conozcan a Cristo, ¿no es cierto? Estos discípulos son un tipo de nosotros, de la iglesia. Nuevamente, allí el texto de Filipenses 1:21, que estamos llamados a vivir a Cristo. Bien, vamos a seguir adelante. Tenemos luego una responsabilidad y un llamamiento. Vamos a ver en qué consiste este llamamiento. Ahí tenemos la bocina, el parlante. Es un llamamiento perentorio, es un llamamiento urgente, es un llamamiento no a mañana, es un llamamiento ahora. Eso es importante que lo tengamos presente, no podemos postergarlo. En segundo lugar, este llamamiento tiene un propósito que es supremo, y es el de glorificar a Cristo. Ahí hay algunos pasajes, ¿no es cierto?, en Juan 12:28 y Juan 17:4. Yo los voy a ir leyendo. Juan 12:28 dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y otra vez lo glorificaré. Y allí nomás, ahí cerquita, en Juan 17:4 dice el Señor Jesús orando al Padre: yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Bien, entonces cumplir el propósito de Dios es el modo que tenemos para poder glorificarle. No sabemos cuál es el propósito de Dios para cada una de las vidas de los hermanos de la iglesia, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando ese propósito sea el de glorificar a Cristo, ¿no es cierto? Alguno estará llamado a quedarse en el lugar en donde está, otro estará llamado a ir a las naciones, uno estará llamado a hacer alguna otra obra. No interesa eso. Lo importante es que para lo que Dios te llamó, que no perdamos la misión principal, que es glorificarle a Él al cumplir la obra que Él nos mandó que hiciéramos. Allí al final del libro de Juan, del Evangelio de Juan, le dice a Pedro: cuando seas viejo te van a llevar a un lugar donde no vas a querer, ¿no es cierto? Y le da a entender de qué muerte iba a morir crucificado. Y dice el texto, daba a entender al Señor Jesús con qué muerte iba a glorificar a Dios. Qué importante que, ya sea en vida o en muerte, lo que nos toque pasar, tengamos siempre este propósito supremo de glorificar a Dios en nuestras vidas. ¿Qué más? Dice, el llamamiento tiene algunas características. Este llamamiento de Dios, en primer lugar, vemos que es un llamamiento santo. Allí habla el pasaje de 2 Timoteo 1:19 y lo describe de esa manera. Está refiriéndose al estilo de vida, las obras. No podemos comulgar con el mundo, con las viejas obras de nuestra antigua naturaleza y seguir manteniendo este llamamiento, ¿no es cierto? El llamamiento santo demanda una vida santa, porque tenemos un Dios que es santo. Bien, este llamamiento lo llama Hebreos 3:1, dice que es también celestial, porque nos identifica el origen de donde hemos recibido el llamamiento. No nos llama un hombre, no nos llama una iglesia, una congregación, una religión, una costumbre. El que llama es el que está sentado a la diestra de Dios. Siempre debemos mantener la vista
colocada en Cristo, ¿no es cierto? Tenemos que mantener nuestra conducta, tenemos que caminar la vida cristiana en fe. Y una fe que persevera se traduce en fidelidad, que se puede traducir de esa manera cuando leemos Gálatas también, y hablando del fruto del Espíritu. ¿Qué más dice del llamamiento? En Romanos 11:29, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Como decíamos antes, es necesario que así como nuestro llamamiento no cambia, es irrevocable, nosotros también podamos mantenernos con fidelidad a ese llamamiento. Y por último, fíjate, pero no menos importante, Filipenses 3:14 describe este llamamiento como ningún otro, es supremo. Es el más alto honor que un ser humano está destinado a recibir, el llamamiento de ser un hijo de Dios, de acercarse a su presencia, habiendo sido un pecador, pero perdonado por la obra de Cristo, por su muerte en la cruz. Ahora tenemos este llamamiento supremo, no hay otro, no se le puede comparar. Pablo decía que todas las cosas que él había ganado, que tenía más títulos que cualquier otro, que podía jactarse, dice, todo eso lo he estimado como pérdida, como basura, por ganar a Cristo. Fíjate las características del que te llama y el llamamiento que te ha hecho. Santo, celestial, irrevocable, supremo. Ahora, este llamamiento que tenemos tiene un costo. El costo del servicio involucra el renunciar a uno mismo. Vamos a leer allí este pasaje de San Lucas 9:23. Dice, y a todos decía, está hablando Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. El costo de seguir a Cristo, el costo de ser un discípulo del Señor. Tenemos que dejar y renunciar a todo lo que nuestro yo, nuestra vieja naturaleza, muchas veces queremos reclamar nuestros derechos, como hace el mundo, ¿no es cierto? Que vamos a hacer un paro, vamos a hacer un piquete, vamos a ir a hacer una manifestación a la plaza, vamos a hacer una marcha, ¿cierto? Esas son las cosas que hace el mundo. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, está llamado a cada día a negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguir el ejemplo de su maestro. Bien, dice Pablo allí en Filipenses 1:20, la segunda parte del texto, dice, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Este sí que la tenía clara. Pablo no lo escribía desde una mansión, con una cuenta en Suiza, donde tenía sus dólares depositados, estaba en una prisión, estaba en un lugar en cadena, estaba con muchas necesidades y con muchos derechos abolidos. Sin embargo, él puede escribir estas palabras, sabiendo de que el que tenía el control de su vida, de su vida acá, estaba en las manos de su Señor. Y cualquiera que sea la voluntad de su Señor, Pablo estaba confiado de que esa iba a ser la manera en la cual él iba a glorificar. Que también nosotros podamos estar siempre dispuestos a glorificar a Dios en las circunstancias que nos tocan atravesar. Vamos a seguir adelante. La cuarta diapositiva. Vamos a ver a las maestras, los maestros, hay varios maestros ahí. ¿Qué significa eso? El sellito de aprobado. Qué alegría cuando los alumnos reciben ese sellito tan gratificante en sus carpetas, ¿no es cierto? Imagínense cuando ese sellito, el que lo sustente, sea Dios y ponga en nosotros, en nuestra frente,
este sello de aprobado. Vamos a ver cómo es un obrero aprobado para Dios. Hay algunos pasajes en Juan 15 donde habla Jesús acerca de que Él es la vid y nosotros los pámpanos, ¿no es cierto? Dice el versículo 5, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Un obrero aprobado no descuida su comunión con Dios, porque ha entendido que el poder no viene de uno, la capacidad no es de uno, sino que viene del Señor. Toda la capacitación, todo lo que nosotros necesitamos es depender absolutamente de los recursos de la gracia infinita de Dios. Están a nuestra disposición. El orgullo quiere decirnos, no, sos vos, son tus capacidades, son tus talentos, Dios te los dio. Pero no hay nada bueno en mí. Hay una canción muy linda de Steve Green que dice que si hay algo bueno en mí, no es mío, es prestado, es de Dios, ¿no es cierto? Así que el obrero aprobado sabe que su verdadero poder descansa en Cristo. Por eso es necesario no descuidar nunca la comunión con el Señor. ¿Qué más? Dice el versículo 8 de Juan 15. Lo leo de acá. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Wow, qué lindo, ¿no es cierto? Porque no solamente está hablando de ser creyentes o de levantar la mano o de bautizarse, sino de ser discípulos, como leíamos ayer en el pasaje de Mateo. Es el que ha aprendido que Él es un seguidor y que tiene que seguir todas las cosas que el Señor ha dejado establecidas, ¿cierto? Desde el bautismo, la cena y todas las cosas que el Señor quiere para cada una de nuestras vidas, ¿no es cierto? Él quiere reproducir en nosotros su carácter, que podamos llevar mucho fruto para su gloria. El obrero aprobado también tiene esta característica. Juan 15:17, estamos leyendo allí. Esto os mando, dice el Señor, que os améis unos a otros. En otro lado va a citar el apóstol Juan también en su primera carta, dice, les vengo a decir el mandamiento viejo, que nos amemos unos a otros. O sea, ya lo sabemos, el mandamiento que escuchamos al principio, pero tiene una parte renovada, que nos amemos como Cristo nos ama. Y eso eleva el estándar del amor, ¿no es cierto? Porque si pensamos que, bueno, podemos amarnos con el amor humano que es escaso, no, tenemos que amarnos como el Señor nos amó. Y cuando pensamos de esa manera, realmente nuestras exigencias deberían redoblarse al máximo, ¿no es cierto? Tendríamos que esforzarnos al máximo para poder llegar a ese estándar, para decir, ahora realmente amo a mis hermanos como Cristo los amó. Qué lindo que es cuando recibimos esa consolación, ese abrazo, esa visita, ese mensaje de algún hermano cuando estamos en necesidad, ¿no es cierto? Y lo recibimos como de parte del Señor. Cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, dice la palabra, porque es allí donde Dios envía su bendición y vida eterna. El obrero aprobado, allí en Hebreos 13:21, dice que es dócil, se deja guiar por Dios. Lo voy a buscar porque lo quiero leer. Estoy leyendo, como dijo Gaby, otra versión, que es la Biblia textual, así que por ahí si escuchan alguna variante, acuérdense que me tienen que amar, como dice ahí el texto, no se exasperen.
Hebreos 13:21 dice, hablando acerca del pastor de las ovejas, leo desde el 20, y el Dios de paz, el cual en virtud de la sangre del pacto eterno, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, os perfeccione en todo lo bueno, para que hagáis su voluntad, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesús el Mesías, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. No somos nosotros los que hacemos la obra, es Dios en nosotros haciendo las buenas obras. Tenemos que ser dóciles y ser guiados y ser conducidos por el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Y allí tenemos también el pasaje de 1 Corintios. Un obrero aprobado sabe de qué manera edificar, sabe qué obras son las que verdaderamente perduran. No va a desperdiciar sus recursos en edificar en cosas banales, sino que va a utilizar los recursos de la gracia de Dios para edificar esto, lo que va a recibir recompensa delante de Dios. Sus obras van a permanecer cuando sean probadas en el tribunal de Cristo y va a recibir este sellito de aprobado. Qué importante que podamos edificar de esta manera. Voy a leer ahí al texto, 1 Corintios 3:14. Que dice así: si la obra de alguno que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. Que podamos llevar adelante nuestra obra, el ministerio, la obra que el Señor nos mandó, de esa manera para que podamos obtener el sellito de aprobado del Señor. Pero el texto también nos deja dos promesas. Y en primer lugar tenemos la promesa de la presencia de Cristo siempre. Dice, donde yo esté, allí va a estar mi servidor. Moisés le decía a Dios allí en el desierto, si tu presencia no ha de ir con nosotros, déjanos acá, no avancemos, no vayamos un paso más. Pero si vos vas a ir con nosotros y nos vas a dar descanso, entonces estamos dispuestos. La obra es inmensa, tenemos un montón de terreno árido que recorrer, pero todo es posible si el Señor va con nosotros. Y acá tenemos el recordatorio del Señor que nos dijo, yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Qué importante tener el consuelo de su presencia siempre. No es algo circunstancial como puede ser el consuelo humano, nuestra presencia, ¿no es cierto? Yo he esperado de algún amigo que me llamara y no estuvo, y quizás ese amigo estaba en alguna situación que no pudo ir, pero el Señor nos ha prometido estar siempre. En su presencia nos brinda descanso, nos brinda seguridad, nos brinda paz. Y en segundo lugar, estamos acá, el Señor dice, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y uno piensa un poquito en esta situación y es como que, no sé, por lo menos a mí, es como que el texto me incomoda un poco, porque digo, ¿cómo Dios va a honrar a un ser humano? ¿Cómo Dios, y más conociéndonos con nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros altibajos? Pero sin embargo, el Señor promete esto. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Aquí está el texto de 1 Pedro 1:7, donde está la clave para poder entender qué es lo que Dios está mirando para honrarnos, ¿cierto? Y dice el texto, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de
Jesucristo. Esta es la clave, el tesoro que Dios ha puesto en cada uno de los creyentes. Ese tesoro que es la fe que debe ir creciendo, que debe ir siendo perfeccionada, pulida, que muchas veces necesita un golpe de horno, un martillo, otro golpe de horno, y así sucesivamente, hasta que sea hallada perfecta. Y Dios pueda decir que es digna, que es aprobada, que sea hallada de parte de Dios en alabanza. Bien. Por último, podríamos decir cuántas promesas no se limitan a esto, ¿no es cierto? Cuántas promesas el Señor ha hecho. Pero podríamos mirar un poquito un mensaje actual, que son allí en Apocalipsis, donde el Señor habla a las 7 iglesias, y a cada iglesia tiene que decir algo en particular. Algunas hay elogios, otras hay cosas malas que corregir, el Señor se lo marca. En otras hay solamente elogios, y en otras hay solamente reproches. Pero siempre hay algo. En todas las cartas hay una promesa de Dios. Al que venciere, al que oiga, al que pueda cumplir lo que Dios le está pidiendo, allí también el Señor le va a dar un tesoro especial. Léanlo, eso se los dejo, Apocalipsis 2 y 3, para que cada uno lo pueda meditar en casa, cuáles son esos desafíos que Dios le hace a la iglesia y cuáles son esas promesas maravillosas de parte del Señor. Así que terminamos este mensaje, como también termina allí Apocalipsis, que dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si Dios te habló, que puedas desarrollar su palabra, que puedas llevar adelante este llamamiento como es digno de Nuestra Señora. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar por terminada la reunión con una palabra de oración. Oramos al Señor y nos despedimos. Gracias, Señor, por este momento que hemos pasado juntos. Gracias por las alabanzas. La gloria para ti, en medio de tu pueblo, en medio de las alabanzas, porque tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo y también por el mensaje de tu palabra, todas estas promesas que nos han dejado para nosotros, que son fieles y son verdaderas, y son sí y amén en Cristo Jesús, que la tomemos para nosotros y la pongamos por obra. Gracias, Señor, por estar reunidos, y gracias por tu presencia en medio nuestro. Despídenos con tu paz, con tu más rica bendición, y te agradecemos todo y te bendecimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, en esta noche la reunión está terminada, y la próxima reunión que tenemos aquí será el miércoles, si el Señor lo permite, 20 horas, reunión de oración y ministerio de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y vaya con el Señor.